Se casó con Alina Zárate y tuvieron 4 hijos: Ethel, Amalia, Alicia y Lucio. Alicia actualmente vive en Mendoza y lo recuerda ausente en su niñez, pero cerca de ella en su adolescencia, cuando murió su madre. Años después, un día, su padre le reveló algo sorprendente. Allí la conocí a Grisel. Papá me dice un día: hija mía, yo te quiero pedir permiso para traer una persona aquí a casa. Y yo le digo: papá, ¿cómo me vas a pedir permiso vos a mí para traer una persona a casa? Dice: es que se trata de una mujer. Y entonces le digo: papá, pasó viudo hace 5 años. Y me dice: es alguien muy especial. Y entonces me dice: es Grisel. ¿Cómo? Le digo yo: Grisel. ¿Existe Grisel? Y me dijo: ella fue un amor imposible de mi juventud. Como que nunca habían concretado nada, ¿no? Y yo me lo creí. Estábamos en otros tiempos, en otras épocas. Él la conoció a Grisel cuando Grisel tenía 15 años, Claro. Y él tenía 22 más o menos. 24. 24 años. Él estaba de locutor en Radio Stenton. Y ya estaba casado, exactamente. Ah, ya estaba casado. Y claro, y estaba mi hermana Ethel, que había nacido, apenas se había casado el matrimonio, en el mismo año nació Ethel, y tenía esa hijita. Es decir, la historia es esa. La historia es que papá tiene su mujer, Alina, mi mamá, que fue la compañera de toda su vida, Claro. a la que por ello la dejó a Grisel. O sea, es la pata oculta, ¿no? de este triángulo, ¿no? Y él te Como que la conoció allá y se había enamorado de ella. Esa fue la historia que me dijo. ¿Y en Capilla del Monte por qué había ido él? Según él, le habían recetado que tomara aire de la montaña, como en aquella época se acostumbraba. Sí, sobre todo para los temas de pulmón. Claro, pero mira vos qué casualidad. Claro, tu papá dijo: acá me haría bien también ir a Sí. mí". Qué casualidad, fue a parar a la hostería que tenían los padres de Grisel. ¿Y qué año era esto? 38, 39 y 40, en los eneros del 38, 39 y 40. En enero de 40 papá se despide de Grisel en Capilla del Monte, la ve por última vez. Esta es la cosa de la historia, esto es el nudo fundamental de la historia, lo más interesante. Ese amor que fue interrumpido en el 40, ese amor a escondidas que tenía, engañando a su mujer y demás, perduró, como dice papá, ¿no? Más fuerte Claro. que el olvido, el tiempo y la distancia, ¿no? Yo quería que papá fuera feliz. Y entonces, bueno, acepté esto de que era un amor que volvía del tiempo. Y la recibí con los brazos abiertos a Grisel. ¿Cómo fue? Bueno, llegó. ¿Que fue a cenar ella? Claro. Y yo tenía una gran curiosidad porque nunca en mi vida la había visto, ni había visto una foto de ella, ni sabía cómo era. Yo tenía el tango. Claro. Papá me había dicho: ella era bellísima. Dice, cuando yo la conocí en aquel entonces, dice, era la reina de Punilla, porque había salido, era de una belleza muy grande. Eso formaba parte de ese amor platónico, ¿no? La gran belleza de ella. Y entonces, bueno, estaba todavía bella, se veía una mujer bella de 40 años. En aquella época, ya a los 40 años, como que la mujer ya se sentía mayor, ¿no? Pero una persona muy común, ¿viste? Muy dulce, muy como bien, como todo muy normal. Esa fue esa primera cena. ¿Y te quedaste, cuando ella se fue, te fuiste a dormir y te quedaste pensando? Yo creo que en ese momento, te voy a ser sincero, yo dije: qué suerte, porque papá estaba en una depresión muy grande. Claro. Y después de mucho tiempo lo veía arreglado y vestido, porque papá estaba en traje de pijama, ¿viste? Se quedaba todo el día, la depresión llegaba a eso. Sí. Y yo creía que papá ya no salía de eso, y cada vez era más el alcohol, o sea... Y cuando apareció Grisel, como que se recompuso un poco. Y ahí vino uno de los tangos más hermosos, otra vez Grisel, que tenés que estudiar la letra para darte cuenta de lo que es. Lo conozco. No, pero es una maravilla, porque ahí muestra, si vos querés saber cómo se sintió papá cuando llegó Grisel, lee la letra de Otra vez Grisel. Y bueno, ahí está lo que él sintió, ¿no?
Primero no podía y luego decidí aceptarla. ¿Cuándo fue el momento en que tu papá decide ir a vivir con ella a Capilla? Claro, venía ella muy asiduamente, como que la relación se hacía cada vez más fuerte, como que pasó el tiempo, es decir, y ya llegamos al 69, donde él se radica definitivamente. Pero antes de eso, él iba un tiempo a vivir allá, es decir, como que así como venía ella, iba él. Y ya papá estaba muy cambiado, ya papá había crecido, ya papá había salido de esa, digamos, había superado esa tremenda depresión anímica que tenía, ¿no? Yo jamás lo juzgué, lo amé. Si vos ahora pudieras decirle algún mensaje a tu padre que quisieras que él reciba de parte tuya, ¿qué le dirías? Un profundo agradecimiento por los que nos dejó como poeta y por haber sido quien fue y haber tenido que luchar contra las circunstancias que luchó y cómo las vivió, y por esa envergadura del sentir tan profunda y tan grande, ¿no? Y por todo lo que me dio, todo lo que, vuelvo a eso, ¿no? Y el orgullo de ser su hija, el orgullo de ser su hija.